Hola, buenos días o buenas tardes a todas y todos. Eh, vamos a, en esta última clase dedicada a la simulación y la teoría, que he dividido en dos partes, vamos a ver precisamente pues, cómo estos dos aspectos de la investigación científica, la, la incorporación de la teoría, la modelización y la simulación, pues tienen importancia tanto en la ciencia en general, en esta primera parte, como en la nanotecnología, en la segunda parte de la charla. Eh, Pues comentar que, en principio, cuando nosotros observamos fenómenos en la naturaleza, necesitamos es una explicación, ¿no? Hay muchos tipos de explicaciones, pero la que se asume y utilizamos en el ámbito científico es el método científico para poder estructurar toda esta información, interpretarla lógicamente, hacer hipótesis, etcétera. El flujo de información dentro de lo que es una actividad dentro del método científico, pues puede estar resumido por todo este diagrama de flujo, pero me quiero centrar en realidad en un aspecto, y es que en un momento dado pues hay que formular ciertas hipótesis sobre lo que está ocurriendo con el fenómeno que observamos o que reproducimos o emulamos en un laboratorio. Esto en general implica realizar algún modelo, proponer hacer simulaciones y luego pues comparar los datos que salen de los modelos con las observaciones y elaborar conclusiones. Bueno, parte de la rueda de la ciencia. Para hacer esta parte lo que hacemos en principio es eh, que una vez que un experimento está bien definido, pues se definen variables que puedan ser medidas, la forma en la que van a ser medidas y los patrones, que son las unidades, ¿no? Para ser medidas. Luego se determinan qué variables van a ser las dependientes e independientes. Podemos decir las que van a ser de entrada y de salida. Eh, y luego se realizan los experimentos de una manera controlada, se hace una evaluación de los errores de la medida y luego se analizan los datos y la idea es establecer algún tipo de relación matemáticas entre ellos, ¿no? Una relación que puede ser muy sencilla, lineal o parabólica o exponencial decreciente o creciente, o una estructura de seno, coseno, oscilatorio o una estructura muchísimo más compleja, ¿de acuerdo? Una forma mucho más compleja. Una vez que tenemos este tipo de relación, pues hay que buscar una explicación que está basado en pues, lo que sabemos previamente y a veces introducir una premisa, una hipótesis novedosa, ¿no? Lo que se hace por lo general es que el sistema que se tiene se reduce a sus partes, lo que creemos que son sus partes, y cómo estas partes interaccionan con ellas entre sí y cuando las variables de entrada las modificamos, pues observamos cómo se modifican o bien las partes o bien la relación entre las partes. Con eso establecemos un comportamiento y hacemos una predicción de cómo va a ser pues, las variables de salida, lo que medimos, las variables que son dependientes. En general, una de las cosas que ocurre es que muchas veces tenemos, pues dada una magnitud A que yo quiero modificar para ver qué obtengo, qué valores dB obtengo, pues no sé, por ejemplo, cambiar la temperatura para ver qué obtengo, qué le pasa en un gas cambiando la presión, o sobre un ecosistema modificar el periodo de sequía, aumentar mucho el tiempo de sequía para ver qué ocurre con la población de tal especie, ¿de acuerdo? Pues tenemos muchísimas partes y muchísimas relaciones. Es muy habitual pues, el intentar unir partes pequeñas de este sistema en partes más grandes que no se van a ver modificadas por la medida A, por la variable A, y establecer unas nuevas relaciones entre estos bloques más grandes, pues por simplificar, ¿de acuerdo? Para que fuese operativa, porque en principio siempre nos enfrentamos a problemas pues, con muchos datos, muchos números, muchas partes, etc. Eh, un ejemplo de esto pues está aquí. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos sistemas distintos en el que tenemos una variable independiente A, otro C, y en uno obtenemos un valor B y en otro D. Hacemos los experimentos y tenemos unos comportamientos, pues una curva que crece y se satura, otra curva que crece, luego tiene otro pico y bueno, son comportamientos en los que podemos encontrar en la naturaleza. La idea es que nosotros podemos intentar establecer un modelo para los dos casos, los dos sistemas, que pueden ser sistemas muy distintos, no tienen nada que ver uno con el otro,
Y, por ejemplo, por establecer este modelo de intentar ver qué interacciones hay entre las partes, pues, intentamos reproducir el valor de B frente a, pues con este modelo, o el de D frente a C en el otro modelo. Y podemos obtener cosas como estas. Funciones, para representarlas, pues obviamente en un caso vemos que no se ajusta, salvo en una parte, a la descripción del dato experimental, y en otro pues que parece que ajusta bastante bien. Obviamente, pues esto significa que la hipótesis de partida, o bien sobre la composición o la relación entre las partes, o de la relación de la variable A con las partes, en el caso de A, de B frente a A, en el primer caso, pues no funciona. Bueno, dicho esto, la idea es, si funciona, pues ya tengo una forma de predecir el comportamiento en otras situaciones, ¿de acuerdo? Y podemos proponer otro tipo de experimentos. Eh, las relaciones que se establecen entre las variables, finalmente, pues se pueden convertir hasta en leyes, como las que las que tenemos aquí, cuando repetidamente se ve que una y otra vez funcionan y que se establecen unas relaciones que en una gran generalidad de situaciones son válidas. Y son las ecuaciones, aquí hay una de las más sencillas, como los de la parte de arriba, pues están las ecuaciones de Newton, la ley de los gases ideales, la ley de Ohm, cosas que uno puede llegar a ver en la educación preuniversitaria. Luego aparecen otras, vamos a hacer la relación entre la masa y la energía, de Einstein, la ley de Planck. Aparecen ecuaciones en las que ya aparecen derivadas o conceptos de temas de no localidad, relación entre cosas que están en puntos distintos del espacio y del tiempo. Y ya tenemos el ejemplo claro de las ecuaciones de Maxwell, que ya tienen más de un siglo y medio casi. Entonces, las ecuaciones, quiere decir, se van complicando. Tenemos la ecuación de Schrödinger, que aunque parece ahí muy sencillita, pues el hamiltoniano, el operador hamiltoniano, pues se las trae, pues tiene sus derivadas segundas, etcétera, y ecuaciones ya mucho más complicadas, pues como las de Navier-Stokes para hacer dinámica de fluidos, o no decir de la relatividad general de Einstein. Es decir, pues podemos tener desde ecuaciones muy sencillas, relaciones lineales, ecuaciones de que ya son diferenciales, ecuaciones que son diferenciales integrales, y esto se complica. Se supone que a lo largo de las carreras, pues uno, digamos que va dominando las ecuaciones sencillas, y se las domina a nivel preuniversitario, y luego va dominando el manejo y cómo resolver este tipo de ecuaciones cada vez más complicadas en situaciones también muy complicadas. Y podemos llegar a tener pedazos de ecuaciones, pues como el que vemos aquí, es lo que llaman el lagrangiano del modelo estándar, que es la versión simplificada, por cierto, de esta ecuación, en la que, pues bueno, aparecen muchísimas variables, muchísimas cantidades, etcétera, y hace que predecir y calcular pues sea muy complejo. Por lo general, en ciencia, pues hombre, nos gusta mucho tener soluciones matemáticas que, si es posible, sean analíticas, quiere decir que estén expresadas pues, con una serie de funciones bien conocidas, funciones sencillas que pueden ser, pues, puede ser una exponencial o más complicadas, funciones de Bessel, lo que sea, pero unas funciones, pues, de alguna manera, hombre, reconocibles, que son resultado de la resolución de unas ecuaciones. Lo que se hace habitualmente entonces es que la función analítica se traduce un lenguaje de un ordenador para poder representar los datos que comparamos con los experimentos. Esto es la forma de proceder, por así decirlo, ideal. Pero por lo general las ecuaciones que aparecen en ciencia, en sistemas de muchísimas partes, pueden ser partículas, pueden ser individuos de una especie, pueden ser átomos, o sea, moléculas, etcétera, según el problema científico que se trate de estudiar, son muy complicadas, y entonces lo que se hace es que las ecuaciones, si son complicadas, lo que se traducen es a un lenguaje informático. Es decir, se le enseña al ordenador cómo computar, cómo calcular, usando lo que se llaman métodos numéricos. Es decir, se le adiestra al ordenador a resolver las ecuaciones. Y las puede resolver seguramente en determinadas condiciones. Son los resultados que salen de esta resolución numérica los que entonces podemos comparar con los experimentos. Pues claro, la palabra calcular
implica que necesitamos alguna herramienta para calcular. Y ya he mencionado la palabra ordenador, que es la que usamos hoy en día. Pero en realidad, pues claro, el hombre desde que es hombre, pues ha tenido la necesidad de contar con los dedos, con ábacos, con otro tipo de estructuras. Luego vinieron las máquinas mecánicas, luego las electromecánicas, la electrónica de estado sólido más adelante. Antes vino la de vacío y finalmente pues ya nos encontramos con pues, los ordenadores que, en los que estamos habituados. Incluso los ordenadores más potentes de sobremesa pues, nos suelen quedar pequeños para hacer cierto tipo de cálculos en los que puede haber millones de entidades interaccionando con interacciones a lo mejor un pelín complejas. Para eso entonces se requieren superordenadores. Ver los problemas. En estos momentos, que cuando la gente vea este vídeo seguramente esto ha cambiado, pero cambia bastante rápido, pues cada 3, 4, 5 meses. El ordenador más potente está en Japón, Kobe, se equivale a como 1 millón, entre 1 millón y 2 millones de ordenadores de los que tenemos normalmente en nuestras casas, de sobremesa. Y es decir, es un monstruo que tiene unas velocidades de punta pues, muy importantes y un consumo eléctrico también bastante considerable, ¿de acuerdo? Pues casi 30 megavatios para que funcione el sistema. Para hacernos una idea, el ordenador, que en estos momentos también tenemos más potente en España, está en el puesto 42 de un ranking que es el top 500, que está ahí en la referencia, y es 50 veces menos potente, tanto en el número de cores como en memoria, en velocidad de pico, también gasta menos. Pero un factor 50, es decir, bajar 40 puestos, implica prácticamente tener una reducción de un 50 en potencia. Y esto es muy importante porque en simulación implica que una gran infraestructura de estas, si en Japón tardamos una semana en resolver un problema, pues en España tardamos un año. Claro, pues esto es importante. Uno en ciencias, si quiere ser competitivo, tiene que saber que hay que ir en un Ferrari y no en un Seat Panda. ¿De acuerdo? Entonces, porque si no, al final, pues son otros los que se llevan el premio en general. Entonces, este papel de estas infraestructuras es muy importante. Otra cosa que es importantísima es que todas estas máquinas hay que saberlas manejar, programar. Tanto las que usamos en sobremesa, ya sean en distintos sistemas operativos, con distintos códigos de programación, paquetes informáticos, como los superordenadores. Aquí pongo, por ejemplo, quiénes eran las personas que programaban los ordenadores ENIAC de los años 40, de válvulas todavía, de válvulas de vacío, y eran mujeres, por cierto, ¿no? Porque se consideraba que era una profesión pues como de segundo nivel. En fin, bueno, ahora lo que no hay es casi mujeres programando, hay muchas menos, que esto hay que corregir, por cierto. Animo desde aquí a todas las chicas a que se meten en este mundo, en este campo, que es bastante chulo en general. Y sobre todo la idea es que se necesitan, pues esto, manejar este tipo de herramientas y conocer cómo traducir estas ecuaciones con métodos numéricos al lenguaje de las máquinas. Otro aspecto de la simulación que me gusta destacar es que hoy en día con estos pedazos de ordenadores, claro, al poder trabajar con sistemas de gran memoria, es decir, muchos datos, muchas partes del sistema, sistemas muy grandes, lo que otra cosa no se da, pero generar datos es impresionante. Entonces, este tipo de gestión de los datos es muy cercano a todo lo que se llama Big Data. ¿De acuerdo? Eh, porque entonces es importante tener tanto sistemas de almacenamiento como sistemas que permitan optimizar y explorar y utilizar todos estos datos. Todo esto lo digo porque es muy importante ver cómo están conectadas profesiones del futuro, pues con la necesidad de manejar supercomputadores, que eso tiene que ver mucho con ciencia y tecnología. También puede permitir pues, para saber encaminar algunas profesiones. Eh, También me gustaría destacar que el aumento de la potencia de cálculo tan bestial que se ha tenido en los últimos medio siglo, cada vez, y el hecho de tener modelos más precisos, métodos numéricos, digamos, más probados y complicados, pero probados y funcionan, en ciencias se ha abierto una tercera forma de experimentar. Especulante, las formas experimentales, de verdad, pero ahora se habla de que además de la experimentación en vivo, con seres vivos o in vitro, es decir, pues, por ejemplo, con tejidos,
células, está la experimentación in silico, que es sencillamente emular lo que va a pasar o creemos que va a pasar en la naturaleza en experimentos que se hacen dentro de un ordenador. Ese sistema de simulación, de computación y los algoritmos y las ecuaciones son válidas, pues seguramente nos ahorran mucho tiempo de estar testando cosas en experimentos pequeñitos y los podemos hacer en el ordenador. Dicho esto, pues es evidente que necesitamos calcular y esto lo estamos haciendo porque estas necesidades se van cubriendo. Los científicos siempre demandan mucho, pero también es verdad que la capacidad de crecimiento de computación crece exponencialmente, como se ve en este gráfico. Ahí se ve la lista de lo que es la suma de potencia de los 500 ordenadores mejores del mundo, digamos, y se ve cómo esto ha ido creciendo de una forma exponencial. Se ha ralentizado un poco en los últimos años, más bien tiene que ver con el consumo energético más que por la capacidad de cálculo, entonces no hay que gastar tanto. Eh, pero la idea es que todo este crecimiento exponencial, hay que destacar que es parte de lo que llamamos el círculo virtuoso de la ciencia. Es decir, a medida que el conocimiento crece y se convierte parte de él en tecnologías, que muchas de ellas son aplicables al desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, se llaman las TIC, se generan mejores máquinas, mejores sistemas de almacenamiento, máquinas de cálculo, y a su vez lo que permiten es mejorar ciencia, la tecnología, poder decir, estudiar sistemas más grandes, lo cual inventa pues, o nuevos materiales o explora nuevos fenómenos que sirven para seguir mejorando las máquinas. Entonces, por ahora estamos, estos últimos más de medio siglo, viviendo en este círculo virtuoso en el cual pues, la computación crece gracias al conocimiento de la ciencia que hace crecer la computación para que siga creciendo el conocimiento de la ciencia y la tecnología. Y no sabemos por ahora si esto va a tener un final o no va a tener un final, ¿de acuerdo? Pero por ahora estamos viendo en esta especie de crecimiento exponencial en la tecnología. Por lo cual, espero que bueno, esta primera parte de tipo general haya quedado más o menos claro y que también sirva para animar a la gente a que se meta en el mundo de la investigación en el ámbito de la teoría y la simulación. Entonces, pues nada más, hasta la segunda parte de la charla. Bienvenidos a la segunda parte de la charla sobre el papel de la teoría y la simulación en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología. Veíamos en la primera parte, de forma general, pues en qué consiste un poquito esto de hacer hipótesis, traducirlas a ecuaciones que a su vez necesitamos traducir a los lenguajes de los ordenadores, ya sean los de sobremesa o los gigantescos supercomputadores, con el fin de obtener resultados para poder comparar con experimentos u observaciones o para poder predecir cosas que a lo mejor todavía no se han visto. Ahora vamos a centrarnos más en aplicar esto al nanomundo y vamos a ver, en primer lugar, que el nanomundo, a pesar de ser chiquito, pues es bastante complicado. Es decir, que refleja pues, lo complejo que es en el fondo la naturaleza. Para ilustrar esta complejidad, pues me gusta referirme como vemos aquí, una representación esquemática de la célula en la que tenemos pues, un montón de orgánulos, adentro está el núcleo, su membrana, y dentro pues tenemos pues, toda la estructura del ADN enredada de alguna manera, ¿de acuerdo? La cromatina, que sabemos que a su vez está formada por una serie de cromosomas, 23 en el caso de la especie humana, que a su vez el cromosoma, si uno lo mira, pues tiene una estructura de una larga molécula que tiene a su vez es una forma de cadena de doble hélice, que es el ácido desoxirribonucleico, en el cual se establecen puentes entre moléculas, y esas moléculas, si uno las mira, los nucleótidos a su vez están formados por átomos. Entonces ya tenemos en la cabeza la idea de que los átomos son las estructuras en las que se concentra la masa en un sitio muy pequeñito denominado núcleo atómico, donde están conviviendo protones y neutrones y en el exterior pululan los electrones con distintas energías u órbitas. Aquí tenemos la representación antigua planetaria y una representación de lo que son
los orbitales en el caso del carbono. La idea es que si luego miramos con detenimiento dentro de ese núcleo, pues nos encontramos a su vez protones y neutrones, pero que están enlazados con interacción de tipo fuerte y que resulta que esta interacción de tipo fuerte es entre unas partículas, los quarks, que a su vez forman parte, pues, es uno de los elementos del modelo estándar, ¿de acuerdo? Por debajo seguimos teniendo otro tipo de estructuras, como las supercuerdas y demás, pero la idea es que, bueno, en algún momento nosotros tenemos que parar alguna de estas escalas a la hora de, en el caso de, por ejemplo, de la biología, pues se termina en unos determinados sitios, en el caso de la física nuclear en otros, y en el ámbito de la nanotecnología nosotros vamos a utilizar como marcos de referencia pues los átomos, como estructuras, elementos de trabajo, los ladrillos que vamos a utilizar, nuestras piezas de construcción, que ya son bastantes, ¿de acuerdo? Eh, y las interacciones que van a surgir entre ellos, esencialmente, pues tenemos que despreciar la nuclear fuerte, débil, la gravitatoria, no vamos a quedar con interacciones de tipo electromagnético. Y el esquema de trabajo, la teoría general va a ser la mecánica cuántica, y en algunos casos específicos tenemos que podemos aplicar las leyes de Newton para el movimiento de partículas más o menos grandes sometidas a ciertas fuerzas. Y también, si vamos, como aparece la interacción electromagnética, pues intervienen en general otras ecuaciones que se pueden acoplar a la de Schrödinger o a la de Newton, que son las ecuaciones de Maxwell en función de pues, si tenemos un sistema que está emitiendo o recibiendo radiación electromagnética, los procesos de enlace, etcétera. Entonces, estos son los elementos con los que jugamos. Mecánica cuántica, mecánica newtoniana en algunos casos, electromagnetismo, con las ecuaciones de Maxwell y los ladrillos, los átomos. Pueden tener en cuenta otras interacciones como de Walsh, puntos de hidrógeno, que al final pues, no dejan de ser dependiendo pues, también de las ecuaciones, de las interacciones electromagnéticas y la mecánica cuántica mezcladas un poquito. No entrar en mucho. La idea es que este es el marco de trabajo y estas dos son las ecuaciones que por lo general tenemos que resolver, que no son nada fáciles. Entonces, estas ecuaciones lo que tienen es que, en principio, cuando las estudiamos para una partícula, hombre, pues en física sabemos resolver sistemas muy sencillos, ¿no? Pues como nos enseñan en la etapa preuniversitaria, en la educación secundaria, en el bachillerato, es una partícula sometida a la fuerza de la gravedad, casos muy sencillos, ¿no? La realidad luego, pues hombre, pues ni estamos despreciando el viento, o otro tipo de fuerzas que pueden aparecer, por ejemplo, en una sencilla caída, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que ocurre es que tenemos muchas partículas, pero muchas es muchas. Por ejemplo, una nanopartícula de oro de 4 nanómetros de diámetro, pues una porquería de nanopartícula, ya tiene 2.000 átomos de oro y cada uno de estos átomos tiene 70 y tantos, 79 protones, otros tantos electrones y 118 neutrones. Los protones y neutrones son el núcleo. Pero claro, estamos hablando de medio millón de partículas, para medio millón. Si multiplicamos por 10 el tamaño de la partícula, o sea, hay que multiplicar por 1.000 el número de partículas, tenemos 550 millones de partículas. Esto es irresoluble, ni analítica, ni cuánticamente, entonces, ni numéricamente. Entonces necesitamos realizar aproximaciones. Entonces hay algunas aproximaciones que vais a ver que son radicales, pero bueno, son las que utilizamos. La primera aproximación consiste en decir, bueno, los neutrones y los protones viven en sus núcleos, son ajenos a todo esto, con lo cual el núcleo lo tratamos como una sola partícula, masa, que en el fondo casi es puntual, ¿de acuerdo? Donde está una gran parte de la masa del átomo, mayoritaria, y el resto de los electrones, pues sí, lo vamos a estudiar. Por ejemplo. En esa aproximación, pues tendríamos entonces que cada átomo lo reemplazaríamos por un núcleo y todos los electrones. Y se intenta resolver, por ejemplo, las ecuaciones de Schrödinger para todos los electrones. Esto nosotros llamamos cálculos all electron, de todos los electrones. Y claro, hombre, si el átomo es ligero y pequeñito, son de las primeras filas de la tabla periódica, pues tenemos 15, 10 electrones por átomo, vale, pero cuando tenemos ya 79, pues es muy complicado. Entonces, hacemos otra aproximación que es bastante dura. Y es decir, bueno, todos los electrones, en realidad, que están en las capas inferiores, los primeros orbitales, que ocupan los niveles más profundos de energía,
que están ahí muy cómodos y casi aislados de lo que ocurre en los electrones de valencia, los que están en la última capa, que son los que van a jugar algo en el enlace con los átomos de al lado, o que se van a ir del sistema si el sistema es conductor, se pueden propagar por el sistema, pues vamos a poner todos estos electrones que no contribuyen junto al núcleo y esto lo llamamos ion. Y entonces el ion es una especie de pelota un poco más grande en la que tenemos la carga positiva dentro, con la masa, casi toda la masa, una nube electrónica a veces más o menos fija y ya desacoplamos los electrones del exterior. De tal manera que, por ejemplo, en el caso del oro, donde teníamos más de 200 partículas, pues al final tenemos dos, un ion positivo y un electrón alrededor. Esta aproximación es muy rígida, pero no es muy dura, pero ya nos permite, por ejemplo, pues que el clúster con este nanopartícula con 2.000 átomos tengamos 2.000 iones pesados, que al ser pesados se pueden tratar de alguna forma casi newtonianamente, y 2.000 electrones ligeros que se enlazan, juguetean entre ellos, ¿de acuerdo? Forman enlaces orbitales, estructuras orbitales más o menos deslocalizadas y hace que toda esta materia, esto esté, digamos, de alguna forma tenga cierta cohesión. Eh, Otras aproximaciones que hacemos pues, tienen que ver, pues, por ejemplo, con las formas. Si tenemos una nanopartícula como la de la izquierda, por ejemplo, metálica, que tiene esta estructura, pues con pues, hombre, una primera aproximación que usamos los físicos es reemplazar todo por una esfera, ¿de acuerdo? Y en el caso de si el enlace es metálico, es decir, si los electrones que pone cada átomo en juego se van a mover a lo loco por toda la partícula, pues lo que vamos a hacer es reemplazar todo el conjunto de iones por una especie de gelatina, se llama un gelium, en el que es como una piscina donde vamos a colocar los electrones estos de la capa de valencia, que al final van a ser la capa de conducción del metal, pues, pues todo este tipo de electrones van a estar en una especie de piscina que van llenando, ¿de acuerdo? Con las reglas de la mecánica cuántica. Y es una aproximación muy dura, ¿de acuerdo? Que prescindimos de muchas cosas, pero nos permite hacer un cálculo pues, de cómo van a ser, por ejemplo, qué ocurre si la esfera la deformo y tengo una especie de balón de rugby, alguna estructura esferoidal, o qué ocurre si introduzco un defecto, qué le ocurre a esta estructura cuando la someto a un campo electromagnético que hace que oscile esta nube de electrones de un lado para otro, digamos un plasmón. Y esto da unas primeras ideas que cualitativa y a veces cuantitativamente son razonables. Si el material no es metálico y los electrones forman enlaces pues, de tipo covalente, lo que los electrones no están pululando, digamos, a lo loco por el material, sino están concentrados en orbitales cercanos a las estructuras de un átomo y sus vecinos. Al final lo que se observa es que la afirmación que se puede hacer para entender cómo se mueven los átomos, por ejemplo, es asumir que este conjunto de iones más las nubes de electrones más o menos consolidadas alrededor de cada átomo, de conjunto de átomos, todo esto proporciona una fuerza a los iones parecidas a las que fuera una especie de oscilador armónico, un conjunto de muelles, vamos, y podemos reemplazar pues, toda esa estructura por unos muelles que sean equivalentes o su efecto fuese equivalente al del conjunto de electrones y de iones vecinos. ¿De acuerdo? Y entonces podemos pasar de tener una dinámica clásica de los átomos cuántica a una dinámica clásica de los iones y que más o menos puede funcionar bien. ¿De acuerdo? Para entender otras cosas y es como, por ejemplo, cómo vibran los materiales, cómo es esta oscilación cuando cambia la temperatura, según la dirección de orientación de la vibración, cómo se propaga de rápido o no. ¿De acuerdo? Estamos hablando de lo que se llaman los fonones, que es bueno, propagación de ondas mecánicas de los iones dentro del material. Eh, bueno, entonces, para hacer todo esto necesitamos desarrollar nosotros los paquetes informáticos hace 30, 40 años, cuando crecían los primeros ordenadores grandes y también se tenía pues bueno, un grupo incipiente de desarrolladores. Muchas de estas iniciativas con el tiempo se fueron convirtiendo en paquetes de códigos, algunos comerciales, otros en abierto, pero es que hay cientos, dependiendo de la tipología de problema que queremos resolver para un sistema a la nanoscala. Para calcular una estructura en equilibrio, para ver cómo se rompe, para calcular los espectros de esa estructura, para saber cómo
cómo se funde, cómo reacciona frente a una onda electromagnética, cómo la absorbe la luz, cómo la remite. Según lo que queramos estudiar, tenemos un montón de herramientas. Habitualmente, unas personas que se dedican a la simulación pues manejan 3 o 4 de estas herramientas que a veces son similares para resolver un problema y así podemos comparar dos de ellas y luego tratan aspectos distintos. Pues a lo mejor uno se usa para la parte de electromagnética, otro para la parte estructural y para la dinámica. Pero quiero decir, hay muchas herramientas. Y esto es importante porque a lo largo de la formación como investigador, ¿de acuerdo? Pero incluso ya en la etapa universitaria, pues uno empieza a manejar alguna de ellas que luego utiliza en el mundo de la investigación. Muchas de esas herramientas me gusta destacar que están en abierto y puede ir a distintos repositorios de software abierto y encontrar muchas de ellas. Hay un repositorio que se llama NoHub, que está en Estados Unidos, que es un repositorio donde también permite hacer cálculo online. Entonces, hay muchas herramientas que sube gente que lo han probado, pues no sé, para hacer un monitoreo de vibración de moléculas y que puedes hacer sencillos ejemplitos poniendo moléculas muy sencillas que no requieren mucho gasto computacional. Esto es interesante porque alguna de estas herramientas sí que puede ser utilizada en el aula por un profesor que tenga ganas y vea a estudiantes así, digamos, que les dinamice y les motiva la parte del uso de ordenadores y de las simulaciones y las gráficas que siempre haberlos ahí en todas las clases. Eh, ¿Para qué utilizamos esto en nanotecnología? Pues igual que hay cientos de experimentos, cientos de diferentes experimentos que se pueden hacer con distintos, intentando descifrar distintas propiedades de la materia, pues, en teoría se hace lo mismo. En simulación, en teoría y en modelización, pues tratamos montones de aspectos de los fenómenos que tienen lugar en nanosistemas, en nanoestructuras, en nanoobjetos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este que veis aquí es una simulación, lo que se llama Binitio, en el caso lo hace pues, con técnicas de química cuántica, en la que son simulaciones de electrón, en el que se trabaja con todos los electrones. Habitualmente trabajamos con, ahí se trabajan con carbonos o hidrógenos, que son átomos de pocos electrones, en realidad. Entonces aquí lo que se está simulando es cómo se hace frente a presión, cómo se hacen cómo ocurren las reacciones de polimerización del acetileno. ¿De acuerdo? E incluso se puede llegar a ver cómo se forman estructuras que no eran esperadas. Es una cosa importante en las simulaciones porque permiten, además de entender la dinámica de cómo es el proceso, y eso nos permite luego acelerarlo, cambiarlo, introducir a lo mejor catalizadores, otro tipo de... Entonces, bueno, aparte de quedar estéticamente bonito, la idea es saber que de aquí se saca muchísima información sobre las vibraciones, sobre las colisiones, sobre cómo se hacen estos enlaces, la eficiencia del proceso, etc. Bueno, otra segunda aproximación, en este caso, en el que usamos potenciales de tipo armónico para representar la interacción entre átomos, pues, por ejemplo, esto lo hemos hecho nosotros y tiene que ver con la estructura, las propiedades mecánicas de nanohilos. Es decir, nosotros simulamos diferentes hilos de distinta longitud, de distinta sección, con distinta forma de sección, e intentamos ver si estos hilos son viables, es decir, si mantienen la forma a temperatura ambiente, aumentando la temperatura, si son estables. Lo que descubrimos es que en general los hilos de cierto tamaño son estables, pero en especies como aluminio, níquel o cobre, pero cuando bajamos el tamaño lo que nos encontramos es que las especies se hacen inestables. Y esto es porque los átomos de fuera comienzan a mandar, es decir, efectos de tamaño. El interior resiste la perturbación del exterior porque como tienen distintos vecinos, los de fuera quieren hacer unas cosas distintas de los de dentro. Los de dentro quieren seguir con su estructura cristalina, pero los de fuera dicen que no, que ahora mandan ellos. Y eso hace que la estructura cristalina, tal como la entendemos, no se mantenga en hilos muy finitos. Esto ya lo veremos un poquito más adelante. Cuando tenemos hilos cristalinos que sí se mantienen la forma, lo que podemos hacer es comprimirlos o expandirlos hasta que se deforman de forma elástica. Perdón, plástica. Entonces hay una parte elástica y luego en un momento dado se reorganizan. Bueno, si nos quedamos solo en la parte elástica, que es como agarrar una goma y estirarla y ver qué ocurre, aplicamos una fuerza, se deforma. Esto nos permite calcular la constante elástica de la goma, aquí nos permite calcular la constante elástica del hilo, pero en ciencia pues preferimos hablar del módulo de Young. Y aquí, por ejemplo, pues los vemos. Estos son resultados de nuestras simulaciones de cómo
El módulo de Young, que es una cantidad que es importante en ingeniería, nos permite el tamaño y la forma y el material nos permite modelar de alguna manera el valor de este módulo de Young. Es decir, el módulo de Young depende del tamaño, del material y de la forma. Esto es muy típico de la nanotecnología, poder modificar medida una cantidad, en este caso el módulo de Young, en función del tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, esto es otra de las cosas que nosotros podemos predecir, el comportamiento en las simulaciones. Y luego una cosa que se hace es también, bueno, ahora vamos a deformarlo, pero ya no solo en la parte elástica, sino vamos a llegar a deformarlo hasta el punto de, pero aparecen deformaciones plásticas que ya serían irreversibles y luego ya el hilo se rompe del todo, ¿de acuerdo? Vemos que hay una diferencia entre la ruptura de un hilo, en este caso de aluminio, en una cierta orientación, un 1,0, una forma que tenemos de hablar de cómo están orientados los átomos dentro de un cristal, que es una sección gruesa, y el hilo de la derecha, que es un hilo más delgadito de sección, la mitad, de los que es estable, pero en cuanto lo empezamos a estirar, vemos que se reorganiza de una forma distinta del hilo de la izquierda. En concreto, lo que se ve, y ahora lo estamos viendo, es que se forman unas cadenas de tipo pentagonal, 1,5, 1,5, 1,5, que son en el fondo icosaderos entrelazados antes de la ruptura. Este fenómeno, pues esto es un fenómeno que no estaba previsto y que gracias a la simulación podemos predecir qué ocurre. Y se forman cadenas bastante largas, ¿de acuerdo? Y esto es interesante porque estas estructuras además son muy estables. Las estructuras icosaédricas enlazadas, muy estables. Eh, Otra de las simulaciones que ya se pueden hacer pasando a, digamos, a la primera división de las simulaciones, no porque las otras fuesen fáciles, sino porque involucran menos átomos. Estamos hablando de cientos de átomos, miles de átomos, y aquí vamos a hablar ya de cientos de miles de átomos, porque además las simulaciones en material biológico tienen el problemilla de que hay que trabajar con el entorno de agua. Entonces, si todo el sistema son moléculas de la proteína o la cadena de ADN que quiero simular, pero todo el agua alrededor mete muchísimo, muchísimo trabajo porque son cientos y cientos de miles de moléculas, por pequeño que sea el sistema que estoy estudiando. Aquí lo que vemos es como una molécula de albúmina del suero bovino, que simula la del suelo humano, es una proteína que tenemos en la sangre, eh, se absorbe sobre una superficie y una vez que se absorbe, ¿qué pasa? Esto es la visión de lado, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos es la simulación visto desde arriba. Esto es interesante porque, como se puede ver, la molécula, primero, cuando aterriza no se deforma. Esto quiere decir que el material tiene visos de ser biocompatible, no desnaturaliza la molécula. Y segundo, que, hombre, la molécula no se queda anclada, parece que patina y se está moviendo de una forma aleatoria sobre la superficie. Esto es importante controlarlo. Entonces, esto quiere decir que es bueno introducir algún tipo de efecto, por ejemplo, en el grafeno, que ancle esta proteína si queremos utilizar esto como un biosensor, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es una de las cosas que se pueden utilizar con simulaciones ya a gran escala. Eh, Otro tipo de modelos que trabajan ya con sistemas pues, como virus es imposible. Se puede hacer, pero es muy costoso trabajar con descripciones de átomos y hay veces que pues, queremos representar, estudiar otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí lo que estamos intentando es estudiar cómo una cápsida de virus que le he quitado el ADN y está en un entorno húmedo, lo hacen experimentalmente, cuando bajo la humedad, es decir, cuando empiezo a desecar el sistema, se observa que muchas veces las cápsidas de virus colapsan, porque significa que al perder el agua, como que algo pasa, y lo que pasa realmente es que se forma un menisco de agua, una fuerza capilar que comprime las paredes del virus, que al fin y al cabo son de un material blando, ¿no? Proteína. Entonces, esta es una simulación de cómo se vacía distintos tipos de virus, cómo sería el proceso de evaporación del agua, cómo se mueve una pared de agua y qué tipo de fuerzas van a aparecer, si son grandes o pequeños. Esto se hace pues, para comparar con resultados que se obtienen experimentalmente. Nosotros vamos un poco más allá y decir, bueno, si quisiéramos ver esto, un tipo de técnica, aparte de en tiempo real, porque el proceso de mover la pared está de agua es muy rápido y con microscopía de fuerzas se ve el proceso, proponemos un procedimiento basado en luz, por ejemplo. Imaginemos que el virus lleno de agua, pues si lo enfocamos con una linterna,
Pues es una fibra óptica que acaba en una curvatura, en una punta con una curvatura pues, de 20-30 nanómetros, ¿de acuerdo? Un SNOM, Scanning Near Field Optic Microscope, uno de los hijos de de los microscopios de efecto túnel. Y mientras se produce el vaciado del virus, que puede ser muy rápido, pero no tan rápido como la luz, pues nosotros podemos tomar instantáneas de qué le está pasando a la luz cuando está atravesando este virus que se está vaciando. Y entonces lo que necesitamos es resolver ya, en este caso, las ecuaciones de Maxwell de la propagación de la luz por un sistema que sea la fibra óptica, el virus en distintas fases del vaciado y ver cómo se propaga al otro lado y qué se recogería, la luz transmitida, digamos. Y esto es lo que viene a ser el cálculo de la izquierda que se ve aquí, de cómo cambiaría y de esta manera poder hacer una observación de la dinámica de la pared del agua durante el cambio. Esto lo muestro esencialmente para ver que a veces que no se trabajan con cálculos sabinitios, se hacen modelos que requieren otro tipo de técnicas. La disminución del agua, la evaporación del agua se hace con técnicas de tipo Monte Carlo y luego se acoplan con, en este caso, pues las ecuaciones de Maxwell para estudiar la propagación de la luz en este sistema que se hace la propuesta. Y también sirve este ejemplo para decir que desde la modelización, la teoría, se proponen experimentos que no se han hecho todavía, como en este caso, a los experimentales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues para resumir ya las dos partes de la charla, por decir que la teoría de la modelización y la simulación pues nos permiten obtener mucha información sobre las propiedades de todo tipo de los nanosistemas, nos permiten establecer las relaciones que existen entre tamaño y estructura, términos de tamaño, ya sean clásicos o cuánticos. Toda la información que obtenemos nos permite analizar e interpretar los resultados experimentales y también nos permite proponer algunos experimentos nuevos, ¿no? Fenómenos antes de que sean observados experimentalmente. Y también es importante saber que nos permite simplificar los sistemas de estudio, es decir, que aunque sea muy complejo un sistema de moléculas con agua, pues hombre, nosotros los simulamos, pero no hay otros contaminantes. Si no queremos, si hacemos una reacción o un estudio de una superficie, la parte experimental es muy complicado muchas veces de quitar pequeños ruidos o pequeñas contaminaciones, que, pequeñas que sean en el nanomundo, pueden ser muy importantes. Entonces, esto en el ordenador, en la experimentación in silico, pues lo hacemos de una forma natural. Y por último mencionar que aunque aquí me he referido mucho a la teoría y la simulación, al uso de computadores, tecnologías de la informática en teoría y simulación, en realidad el uso de equipos informáticos está en todas las fases también de la experimentación, en la captura de datos, la visualización de datos, el guardar y analizar todos esos datos, el compararlos con los experimentos, etcétera. Entonces, esencialmente mencionar pues, que estas herramientas son parte del día a día nuestro, son algo consustancial, con la actividad, es algo de infraestructura, casi como tener una bombilla, una pared o una mesa. Pues, el tema de las comunicaciones en informática, como nos está pasando a todos en la sociedad, solo que en ciencia pues empezamos un poco antes, de acuerdo, como siempre ocurre, pues muchos de los avances intervienen en el ámbito muy tecnológico, entran en el ámbito muy tecnológico antes que en la sociedad. Y esto también es una cosa que me gusta resaltar, que en ciencia y tecnología siempre se está un pelín por delante en algunos de los aspectos de los que luego llegan a la sociedad y en ese sentido somos un poco privilegiados. Bueno, espero que os haya gustado el contenido de estas dos charlas y ya tendremos otra ocasión para vernos. A la vista.